Hola cupcakers, bienvenidos un viernes más al canal. Hoy empezamos las recetas navideñas con una tarta que me parece irresistible. El bizcocho es de manzana y canela y está cubierto con una buttercream de queso crema con un toquecito de canela también. Y para hacerla aún más apetecible, en su interior y en la parte superior tiene dulce de leche. Personalmente, el sabor de la manzana junto a la canela me recuerda mucho a la Navidad, y al ponerle dulce de leche hacemos una combinación más que deliciosa. Vamos, que es una tarta que me lleva directamente a fechas navideñas y festivas, así que me parece una tarta perfecta para iniciar las recetas especiales de Navidad. Aprovecho para recordaros que durante el mes de diciembre vamos a publicar vídeo todos los martes y los viernes con recetas muy ricas para estas fechas. Bueno, y si quieres ver cómo se hace esta irresistible tarta, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para hacer el bizcocho necesitamos manzanas, a ser posible del tipo reineta ya que son especiales para postres, pero si no las encontráis también lo podéis hacer con cualquier manzana dulce, azúcar moreno o mascabado, aceite de oliva de sabor suave, aunque si queréis también lo podéis sustituir por aceite de girasol, harina de trigo común todo uso, leche, huevos, polvo de hornear o levadura química, extracto de vainilla, canela en polvo y una pizca de sal. Empezamos batiendo los 3 huevos en un bol amplio. Los batimos a velocidad media durante 5 minutos o hasta que doblen su volumen. Aprovecho para recordaros que para evitar que se corte la masa, todos los ingredientes del bizcocho, incluidos los huevos, deben estar a temperatura ambiente. Aunque también es verdad que los bizcochos hechos con aceite son más complicados que se corten. Pero igual os recuerdo el tip. Agregamos el azúcar moreno y lo integramos con los huevos. Si queréis, lo podéis sustituir por azúcar blanco, pero el azúcar moreno le da una jugosidad extra al bizcocho y un saborcito acaramelado que me encanta. Cuando todo esté integrado, mientras seguimos batiendo, agregamos el aceite de oliva de sabor suave, la leche y el extracto de vainilla. Lo mezclamos bien y ya lo tenemos listo para añadir los ingredientes secos. Sobre un colador de malla fina ponemos la harina de trigo común todo uso, el polvo de hornear o levadura química y la canela en polvo. Si queréis podéis omitir la canela, aunque personalmente me encanta el toque de sabor que le da. Damos unos golpecitos al colador y en unos segundos lo tendremos todo tamizado. Añadimos la pizca de sal para potenciar el sabor del bizcocho y removemos la mezcla con la batidora apagada. Si batimos directamente pueden salir volando parte de los ingredientes secos. Una vez esté más o menos mezclado, batimos a la velocidad más bajita que nos permita nuestra batidora, ya que al batir despacito evitamos que el gluten de la harina se desarrolle y conseguiremos un bizcocho súper esponjoso. Cuando ya no veamos restos de harina, pasamos a preparar las manzanas. Estas que utilizaré son del tipo reineta y se utilizan mucho en repostería, pero como os decía al principio del vídeo, también podéis hacerlo con otro tipo de manzana dulce. Vamos a pelar las manzanas y a cortarlas en dados pequeñitos. En este caso os recomiendo hacer la masa primero y luego preparar las manzanas. Así la manzana no se oxida ni se pone marrón por el contacto con el aire. Y a la masa no le va a pasar nada, ya que el polvo de hornear reacciona con el calor, así que podemos tener la masa reposando un ratito sin ningún problema. Cuando tengamos las 3 manzanas peladas y cortadas, las ponemos en un bol. Le ponemos una cucharada de harina y removemos bien. Hacemos esto para que la manzana no se vaya al fondo de la masa y quede mejor repartida por todo el bizcocho. Agregamos la manzana a la masa y mezclamos con una espátula. No os recomiendo hacer este paso con la batidora eléctrica, ya que puede romper los trozos de manzana, y en este caso prefiero que los trocitos queden enteros y se vean bien en el bizcocho. Una vez terminemos, vamos a preparar los moldes. Voy a utilizar 3 moldes de 15 centímetros de diámetro, pero también se puede hacer en 2 moldes de 18 centímetros. Los engrasamos con spray antiadherente, aceite o mantequilla para que luego sea más sencillo desmoldar los bizcochos. Repartimos la masa en los 3 moldes. También podéis hornear toda la masa en un molde alto y luego recortar los bizcochos a capas para poner el relleno. En ese caso el tiempo de horneado será mayor y dependerá mucho del horno y del tamaño del molde que utilicéis. Cuando tengamos los moldes con la masa, los llevamos al horno precalentado a 180 grados Celsius con calor arriba y abajo y sin ventilador. Con estos moldes, en 35 minutos los bizcochos estarán listos. Pero como siempre, antes de sacarlos del horno, debéis pinchar con un palillo vuestros bizcochos para aseguraros de que realmente están hechos. Recién salidos del horno, los dejamos reposar en el molde durante 15 minutos antes de desmoldarlos. Pasado este tiempo ya podemos dejarlos directamente sobre una rejilla para que no creen humedad en la base, ya que si los dejamos demasiado tiempo en el molde se crea humedad en el interior y es cuando se nos queda pegado o se desmenuza en el molde. Por eso solo debemos dejarlo reposar 15 minutos. Una vez desmoldados, los dejamos reposar sobre la rejilla hasta que enfríen por completo. Cuando estén totalmente fríos, lo mejor es igualar la parte superior de cada bizcocho. Se hace fácilmente con una lira o cuchillo. De esta forma nos aseguramos de que la tarta quede recta y nivelada.
Si horneáis el bizcocho en un solo molde, este es el momento de hacer las rebanadas para luego rellenar la tarta. Cuando tengamos las 3 capas de bizcocho listas, nos vamos a preparar la buttercream. Para ello necesitamos azúcar glass, también conocido como azúcar impalpable o azúcar flor, mantequilla sin sal, queso crema tipo Filadelfia o Finlandia y canela en polvo. Ponemos la mantequilla en la batidora y la batimos a velocidad alta durante 5 minutos. Si no tenéis este tipo de batidora, no os preocupéis, también se puede hacer con una batidora eléctrica de mano. Solo tened en cuenta que para hacer una buena buttercream tenemos que dejar la mantequilla muy cremosa, aireada y blanquita, y nos resultará mucho más fácil si la mantequilla está a temperatura ambiente. Una vez la tengamos bien batida, con un colador de malla fina tamizamos el azúcar glass. Este azúcar es muy finito, pero con la humedad se apelmaza, así que lo mejor es tamizarlo. Batimos unos segundos a velocidad bajita para evitar que el azúcar salga volando. Añadimos la canela en polvo. También lo hago con el colador por si acaso tiene algún grumito. Y ahora sí, ya podemos batir a velocidad alta durante 5 minutos para integrar todos los ingredientes. En realidad podía haber agregado la canela junto al azúcar glass, aunque la verdad es que se me olvidó. Pero no pasa nada porque ahora la integramos en un momentito. Muchos de vosotros me preguntáis si podéis hacer la buttercream con margarina, y la respuesta es que sí, pero debéis saber que el sabor cambia. También se puede omitir la canela si no os gusta, pero lo que sí es muy importante es que el azúcar sea muy finito para que la crema quede perfecta. Si utilizamos otro tipo de azúcar más grueso, luego se notará en la crema, ya que masticaremos y sentiremos los cristalitos de azúcar. Pasados los 5 minutos añadimos el queso crema y batimos 2 minutos más. Para conseguir una buena consistencia en la buttercream, el queso crema debe estar frío, es decir, recién sacado de la nevera. Si lo utilizamos a temperatura ambiente, la buttercream se vuelve inconsistente y nos dificultará la decoración de la tarta. Una vez pasados los 2 minutos, comprobamos que todo se ha mezclado correctamente. Si es así, ya tenemos la crema lista para montar la tarta. Sobre un plato giratorio ponemos una base para tartas. Y con la crema que acabamos de hacer, fijamos el primer bizcocho. Ponemos una capa de dulce de leche sobre el bizcocho. No debe ser muy gruesa porque si no la tarta quedará inestable. Lo mejor es utilizar un dulce de leche denso. Este que estoy utilizando viene directamente de Argentina y me lo envió un primo mío que vive en La Plata con su familia. Así que no sabéis las ganas que tengo de probar esta tarta. Cuando terminemos, ponemos una capa de la crema de queso encima. Como veis, yo utilizo una manga pastelera sin boquilla o duya. Así me aseguro de poner una capa de buttercream del mismo grosor sin necesidad de alisarla con una espátula. Una vez hecho esto, ponemos sobre otro bizcocho más dulce de leche. Esta vez no lo hacemos sobre la tarta, porque como el dulce de leche es denso, moveríamos la tarta y se nos saldría el relleno de la capa inferior. Así que mejor lo hacemos aparte y luego ponemos el bizcocho sobre el otro relleno. Lo que sí podemos hacer en la misma tarta es poner la crema de queso, ya que no hacemos ninguna presión y la tarta no corre peligro. Ponemos el último bizcocho boca abajo para que los bordes superiores queden perfectos. Y ahora ya podemos hacer la capa recogemigas en los laterales y en la parte superior de la tarta. Esta capa nos ayuda a sellar las migas y el relleno del bizcocho, y es muy importante para que después podamos trabajar cómodamente en la decoración final. No debe quedar perfecta, pero sí debe cubrir por completo toda la tarta. Cuando la tengamos lista, la llevamos a la nevera o refrigerador durante 30 minutos para que endurezca esta capa. Pasado este tiempo ponemos la capa de crema definitiva sin miedo a que se salga el dulce de leche o a que el bizcocho se desmenuce. La cobertura final tampoco debe ser muy gruesa, pero sí debemos cubrir bien la tarta para después hacer la decoración que queramos. En este caso voy a dejar las paredes de la tarta totalmente lisas. Y como ya habéis visto en otros vídeos, utilizo esta espátula alisadora apoyándola sobre el plato giratorio. Así formamos un ángulo de 90 grados y será más sencilla dejar la tarta completamente recta. Poco a poco la terminamos de alisar, y si queréis podéis hacerle otro diseño con la espátula. Eso ya lo dejo a vuestro gusto. Una vez terminada, la llevamos a la nevera unos 15 minutos para que la cobertura endurezca un poquito. Pasado este tiempo la sacamos y la ponemos en el plato o stand definitivo. Ahora viene la parte que más me gusta, ponerle dulce de leche por encima y dejar que caigan unos cuantos chorretones por los laterales. Es una técnica sencilla, lo único que debéis tener en cuenta es que aquí debemos utilizar un dulce de leche más líquido que el del relleno. Y también os aconsejo que no pongáis demasiado, ya que de lo contrario el dulce de leche se deslizará por toda la tarta y la terminará cubriendo por completo. Y seguro que así también queda buenísima, pero ese no es el efecto que queremos conseguir en esta ocasión. Con una espátula alisamos la parte superior, y cuando lo tengamos listo hacemos la decoración final. Le voy a hacer algo sencillo porque creo que esta tarta no necesita más, así que haré unos copetitos de buttercream por todo el perímetro superior de la tarta.
Estoy utilizando la boquilla o duya 2D de la marca Wilton. Y como veis, presiono y dejo que la crema vaya formando unas ondas muy bonitas con la buttercream. Y así de fácil ya tenemos una riquísima tarta de manzana, canela y dulce de leche. Recordad que al tener queso crema debemos conservarla en la nevera hasta el momento de servirla. Si te ha gustado la receta, dale al me gusta y comparte el enlace para que lo vean tus amigos o familiares. Y quizás te la hagan algún día, quién sabe. Suscríbete a este canal y a nuestro canal personal En Casa con Pam y Fer. Sigue nuestra cuenta de Facebook, Twitter e Instagram para conocer novedades, anuncios y otras cositas. Tenéis más información en la descripción de este vídeo. Nos vemos el próximo martes con una nueva receta de Navidad. ¡Hasta pronto, cupcakers!